nosotros somos el primer equipo que va a exponer y nos tocó el capítulo 1 del libro de Metodología de la Investigación de Sampieri, titulado Definiciones de los enfoques cuantitativo y cualitativo, sus similitudes y diferencias. Para comenzar nuestra exposición, es importante definir qué es una investigación, a lo que nuestro autor nos menciona que es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos, de tal manera que va a ayudar a su aplicación en el estudio del problema social. Los enfoques que encontramos en la investigación son el enfoque cuantitativo y el cualitativo, en donde estos dos tienen ciertos procesos que nuestro autor nos define como cuidadosos, metódicos y empíricos, que van a ayudarnos para poder generar el conocimiento deseado. Estos dos enfoques utilizan 5 estrategias que están relacionadas entre sí. La primera nos habla de que llevan cierta observación y una evaluación sobre el fenómeno o el problema social. Número 2, establece ideas o suposiciones, consecuencias de la observación antes realizada. 3, aquí se muestra el fundamento de esas ideas o sus suposiciones. 4, se hace una revisión de las ideas utilizando pruebas y el análisis. 5, se proponen nuevas observaciones para modificar o fundamentar las ideas o suposiciones anteriores o incluso agregar más. Vamos a profundizar más en las características de estos dos enfoques y vamos a comenzar con el cuantitativo, que de acuerdo a la definición que nos da Sampieri, nos dice que se utiliza la recolección de datos para poder probar la hipótesis con una cierta medición numérica y análisis estadístico para poder establecer las pautas de comportamiento y probar las teorías. Este enfoque en específico es secuencial y dice Sampieri que no se puede eludir los pasos de los que está conformado este proceso cuantitativo. Debemos de ser rigurosos, pero también se puede redefinir alguno de estos pasos o fases del proceso. El autor nos muestra que el proceso está conformado por al menos 10 fases, empezando desde una idea que se va acotando, como lo veíamos en las clases anteriores, hasta llegar a cuál es el problema para poder definir y pasar a la siguiente fase en donde se verá cuál es el planteamiento del problema que se va a investigar. Teniendo estas dos fases claras, se pasa al punto número 3, que es la revisión de la literatura, en donde se van a realizar investigaciones ya realizadas, ya hechas, o teorías, o distintos trabajos e información para construir una perspectiva teórica, nos dice Sampieri. Después se pasa a la cuarta fase, en donde se tiene que aclarar el alcance del estudio y de las preguntas que se van a tener se va a poder sacar la hipótesis y definir las variables para esta investigación, el cual nos lleva a la fase siguiente, en donde se va a desarrollar el diseño de la investigación para dar respuesta a estas preguntas o a las hipótesis antes realizadas. La siguiente fase, la número 7, es la selección de la muestra, en donde van a ser aplicadas las mediciones de las variables en ese determinado contexto. Es decir, se va a seleccionar de la población, se va a seleccionar una muestra. Y ya dentro de ese contexto se van a aplicar las variables planteadas junto con las preguntas de investigación.
De ahí vamos a pasar a la recolección de datos en la fase 8 y con ello pasar al análisis de esos datos con métodos estadísticos para finalizar con un reporte de los resultados en donde se va a plasmar las conclusiones respecto a las hipótesis. Otras de las características que tiene este enfoque cuantitativo es que mide y estima las magnitudes de esos fenómenos o problemas de investigación, es decir, cada cuánto ocurren o cuál es su frecuencia. También otra característica es que el investigador o investigadora va a plantear un problema de estudio delimitado y concreto, en donde las preguntas de investigación van a ser específicas. Una tercera característica es literatura, para pasar al siguiente punto en donde se va a realizar la hipótesis para así poder hacer la recolección de los datos y analizarlos con métodos estadísticos, en donde se les va a depositar toda la confianza a esta experimentación y a las pruebas de causalidad para poder dar la interpretación de estos resultados basándonos en el conocimiento existente. Una característica que me parece que debemos de resaltar es que la investigación debe ser totalmente objetiva. También hay que resaltar que los estudios cuantitativos tienen un patrón estructurado, como ya lo habíamos dicho, es decir, es un proceso secuencial. En este tipo de enfoques se intenta generalizar los datos obtenidos de la muestra hacia un universo o población y así poder confirmar y predecir los fenómenos investigados. Y así como se depositó la confianza en la experimentación y en las pruebas de causalidad, los datos generados van a tener estándares de validez y confiabilidad que estarán basados en la lógica o razonamiento deductivo y poder identificar pues las leyes universales, así lo dice Sampieri. Y por último nos dice que la búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa al individuo. A continuación, mi compañera Sayurit les va a exponer el siguiente enfoque. Ok, bueno, pasando al enfoque cualitativo, nos da principalmente tres características: que permite hacer modificaciones ya sea antes, durante o después de la recolección de datos. El segundo es que permite ver la importancia de las preguntas. Para eso sirve el poder regresar durante la hipótesis o las preguntas. Y normalmente este tipo de investigación se mueve entre los hechos y la interpretación. Ahora, aquí se nos muestra el diagrama, por así decirlo, de cómo se debe de hacer una investigación de enfoque cualitativo, que se consta de 9 fases y todas están relacionadas con la literatura existente. Esto es porque en varios de los pasos se puede regresar. En este caso, todas pueden variar dependiendo de los resultados que se vayan obteniendo. La idea es lo principal. En todo tipo de investigación, la idea es el primer paso. El planteamiento del problema viene siendo el segundo, y esto, como se indica en el diagrama, va en base a la literatura existente, aunque este no es del todo claro en este tipo de enfoque. La tercera fase es la inmersión inicial en el campo. Es exactamente lo mismo. Como es cualitativo, aquí el investigador va a ir en lo que él está estudiando, sea el hecho que esté estudiando, él siempre va a formar parte, aunque con cierta distancia. En la fase 4, que es la concepción del diseño de estudio, es donde se empieza a ver qué tipo de investigación es o qué método va a utilizar para sacar la información. En la fase 5, 6 y 7 van básicamente de la mano,
que ya es cuando define su muestra, va recolectando datos y los va analizando en el proceso. Esto es lo que dice al principio, que en alguna de estas tres fases se puede regresar incluso al planteamiento del problema, porque no está bien especificado lo que se va a hacer. Puede encontrar datos que no estaban contemplados, o puede encontrar que la muestra que tomó es insuficiente. De ahí va la interpretación de resultados en la fase 8, que ya vuelves a comparar con la literatura existente, si es nuevo, si no. Y en la fase 9, que es la elaboración del reporte de los resultados, simplemente puede ser una nota o un mapa, ya que no esperan que este tipo de investigación se vuelva a repetir. Ok, aquí otras de sus características es que no hay un método claro. Esto es porque tú puedes plantear el problema, puedes tener una idea, pero no tienes la manera de saber cuál va a ser el método a utilizar porque no sabes cómo es la población con la que vas a tratar. El segundo es que va de lo particular a lo general. Eso es porque el investigador es inductivo y trata caso por caso, dato por dato. Esto para poder llegar a una generalidad. El tercer punto es que no siempre se prueba una hipótesis. Como se mencionaba anteriormente, no es algo que ya esté establecido. Simplemente aquí la puedes ir creando conforme vas recolectando los datos. En el cuarto es que los métodos pueden ser variados. Pueden ser desde métodos de recolección por medio de preguntas, pueden ser a través de las expresiones del lenguaje de las personas. Esto es porque, como nos dice en el libro, el autor Peyton define que los datos cualitativos como descripciones detalladas de situaciones, eventos, personas, interacciones, conductas observadas y sus manifestaciones. Esto es de tal manera, como ya mencioné, que se recolectan a través de las expresiones y el lenguaje, ya sea escrito, hablado o simplemente una expresión facial. En quinto lugar, nos dice que no fragmenta la investigación. Esto es porque la investigación la puede hacer a través de sus métodos de observación, ya sea no estructurada, a través de entrevista, de revisión de documentos. Trata todo sin necesidad de fragmentarlo. En sexto lugar, y el que es más importante, es que no hay manipulación de sucesos. Esto es porque hasta cierta medida es flexible. Está basada en la interpretación. Esto es porque está centrado en el entendimiento del comportamiento del individuo. En octavo lugar está que reconstruye la realidad. Esto es importante porque como cada uno tiene una forma de ver el mundo, así sean 4 o 5 investigadores los que estén tratando el mismo tema, siempre van a salir resultados diferentes, ya que no todos tienen la misma percepción de realidad. Ahora, también dice que está inmerso en las experiencias. Esto quiere decir que el investigador puede llegar a mezclarse con su objeto de estudio, pero sin necesidad de perder su enfoque. También nos dice que no pretende generalizar. Como ya se mencionó al momento de explicar el diagrama, estas investigaciones no pretenden ser basadas en números, por así decirlo. No es algo que esperan que se repita. Por lo tanto, no pretende dar una generalización en una población más grande. También dice que suele ser una práctica interpretativa. Esto es porque es naturalista y, como ya se dijo en el punto, interpretativa. Naturalista es porque estudia a los seres vivos en su entorno, e interpretativa porque intenta encontrarles un sentido. En lo cualitativo hay muchas formas de concebir la realidad, y esto es porque, como dice en el libro, todo individuo, grupo o sistema social tiene una manera única de ver el mundo. Ahora sigue mi compañera Fanny, que les va a dar el siguiente tema. Bueno, yo les voy a decir cuáles son las diferencias entre los enfoques cualitativos y cuantitativos.
Primero que nada, en el libro nos dan dos definiciones del enfoque cualitativo, que es la dispersión o expansión de los datos e información. Esto quiere decir que el enfoque cualitativo, entre más expanda los datos, mucho mejor. El enfoque cuantitativo pretende acotar para medir precisamente las variables. Algunas de las diferencias en las dimensiones que investigan de los enfoques son: el primero es marcos generales de referencias básicos. El enfoque cuantitativo se basa en el positivismo, neopositivismo y pospositivismo, mientras que el enfoque cualitativo se basa en la fenomenología, constructivismo, naturalismo e interpretatismo. El punto de partida que toman estos dos enfoques, el enfoque cuantitativo, hay una realidad que conocer. Eso quiere decir que en el enfoque cuantitativo se va a conocer que está la realidad, simplemente se va a conocer. En cambio, en el enfoque cualitativo se va a descubrir e interpretar una nueva realidad. La realidad que se va a estudiar, existe una realidad, en el cuantitativo existe una realidad objetiva y única. En el cualitativo existen varias realidades subjetivas construidas en la investigación. La objetividad, como ya lo habían mencionado mis compañeros, en el enfoque cuantitativo busca ser lo más objetivo posible. En cambio, en el cualitativo admite la subjetividad. La meta de la investigación en el cuantitativo es describir, explicar, comprobar y predecir los fenómenos. En el enfoque cualitativo pretende describir, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los participantes. La lógica del enfoque cuantitativo es deductiva, de lo general a lo particular. En el cualitativo se aplica lo inductivo, que es de lo particular a lo general. La posición personal del investigador es neutral. En el cuantitativo, el investigador hace a un lado sus propios valores y creencias. En cambio, en el cualitativo, el investigador reconoce sus propios valores y creencias. El papel de revisión de la literatura. En el cuantitativo, la literatura representa un papel crucial porque es guía para la investigación. En cambio, en el cualitativo, el papel es menos importante, aunque sí es relevante en el desarrollo de este proceso. La hipótesis, estas se establecen para aceptarlas o rechazarlas dependiendo al grado de certeza. En el cualitativo, se generan hipótesis durante el estudio o a final de esta. En la población muestra. En el cuantitativo, el objeto es generalizar los datos, y en el cualitativo regularmente no se pretende generalizar los resultados obtenidos en la muestra a una población. La finalidad del análisis de los datos es describir las variables y explicar sus cambios y movimientos. En el cualitativo es comprender a las personas, procesos, eventos y sus contextos. Las características del enfoque cuantitativo es sistemático y estandarizado, basado en variables y casos, impersonal, posterior a la recolección de datos. Y en el cualitativo es progresivo y varía dependiendo del modo en que se recolecten los datos, fundamentado en la inducción analítica, uso moderadamente de la estadística y basado en casos o personas y sus manifestaciones. Por último, la presentación de resultados en el enfoque cuantitativo es a través de tablas, diagramas y modelos estadísticos. En cambio, en el cualitativo, el investigador emplea una variedad de formatos para reportar sus resultados: narraciones, fragmentos de texto, videos, audios y fotografías. A continuación, mi compañera Paola les va a continuar con el otro tema. Bueno, yo les voy a hablar sobre la comparación de etapas de investigación en las perspectivas cualitativas y cuantitativas. Aquí el autor va a hacer un contraste entre ambas perspectivas.
Para empezar, en el planteamiento del problema, por un lado nos encontramos que en el cualitativo se va a fundamentar a través de la revisión de la literatura, mientras que en el cualitativo se va a basar en la literatura de igual forma, pero también en las experiencias de la muestra seleccionada. En el cuantitativo va a describir, predecir con datos estadísticos y explicar el fenómeno, mientras que en el cualitativo se va a orientar a través de la exploración de estos datos que se van a recopilar de las entrevistas y va a describir el fenómeno. En el cuantitativo se va a dirigir hacia datos medibles, mientras que en el cualitativo se va a dirigir a las experiencias de los participantes, como ya lo mencioné, al momento de entrevistar, es lo que se va a basar en el cualitativo. En la revisión de la literatura, por un lado en el cuantitativo, esta misma revisión es la que va a direccionar el proceso, mientras que en el cualitativo va a contextualizar el proceso. Por un lado, nos encontramos que en el cuantitativo justifica el planteamiento y la necesidad del estudio, mientras que en el cualitativo de igual forma. Esta diferencia no cambia en ambos enfoques. Ok, bueno, en la hipótesis, en el enfoque cuantitativo se van a probar, mientras que en el cualitativo, en algunos casos no hay necesidad de formularla, ya que esto va a depender mucho de los objetivos y lo que se quiera lograr con la investigación, pero la mayoría de casos no se realiza o se realiza una vez recopilado las entrevistas. En el diseño, en el enfoque cuantitativo, lleva un orden riguroso que debe seguirse al pie de la letra, mientras que en el cualitativo no hay un orden. Como ya lo expliqué, las etapas se pueden ir dando de manera circular y por lo tanto no necesita un orden. Y se va a implementar de acuerdo al contexto y las circunstancias. En la selección de la muestra, en el enfoque cuantitativo, se selecciona de acuerdo al tamaño de la población a través de las fórmulas estadísticas, mientras que en el cualitativo no se necesita de la estadística como tal, sino se va a determinar de acuerdo a la comprensión del fenómeno, es decir, casos suficientes de acuerdo al contexto y sus necesidades. En la recolección de datos, en el enfoque cuantitativo, antes de proceder al análisis, se recopilan los datos, mientras que en el cualitativo, esta recopilación de entrevistas se van a afinar en las preguntas e instrumentos. En el análisis de datos, por un lado, en el cuantitativo existe un análisis estadístico y hay una comparación de resultados de acuerdo a estudios previos. En el cualitativo existe un análisis temático y describe para desarrollar el tema. En la representación de datos, en el cuantitativo nos encontramos que existe una distribución de variables que elige el investigador y se van a representar su relación de modo estadístico. En el cualitativo se va a representar a través de categorías que se asocian con materiales simbólicos. Y por último, en el reporte de resultados, como ya se mencionó en la exposición, el cuantitativo es más de naturaleza objetiva y sin tendencia, mientras que en el cualitativo es más de carácter reflexivo y con aceptación de tendencias, es decir, es subjetivo. Ya por último, el autor hace una pregunta en el texto en el cual dice ¿qué enfoque es el mejor? Bueno, ambos enfoques son buenos, solo que va a depender de cuál elegir,
la naturaleza de la investigación y los objetivos de estudio. De igual forma, qué tan estudiado es el fenómeno y la revisión de la literatura, si ya ha sido trabajado, hay estudios previos o si es un tema nuevo. Bueno, con esto concluimos la exposición. Gracias.